7, versículo 10 al 13. Como ustedes saben, nosotros vamos por secuencia, versículo por versículo, para la gloria de Dios, para que ustedes sean alimentados con toda la palabra de Dios, nada más y nada menos. Entonces, cuando tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios, del versículo 10 al 13. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extraía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Amén. Vamos a orar y pedirle que el Espíritu Santo nos guíe según su perfecta voluntad. Señor, nos acercamos sabiendo que somos tus hijos a través del sacrificio de Cristo. Queremos escuchar tu palabra, queremos ser animada, exhortado, queremos acercarnos y conocerte más. Creemos que el Espíritu Santo puede salvar personas a través de tu palabra. Alimenta a las ovejas, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, la semana pasada vimos que los hermanos de Jesús le ordenaron a la fiesta para ser exhibido por todos. Pero ellos no creían en él ni en el Padre que lo envió. Entonces su consejo estaba contaminado con su naturaleza pecaminosa. Y cuando yo digo hermanos, yo estoy hablando de los hermanos literal de Jesús. Sus mentes no estaban en las cosas de Dios, por lo que sus sugerencias y mandatos tampoco estaban alineados con la voluntad del Padre. Así que se fueron a la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús, porque los hombres estaban obligados a ir, normal. Y si la asistencia era obligada por la ley de Dios, sería pecaminoso no ir. Pero nuestro Salvador, Jesucristo, se fue a la fiesta. Él obedeció perfectamente el mandato de Dios. Él simplemente no fue según los planes de sus hermanos. Él hizo lo contrario de sus hermanos. ¿Cuándo nosotros tenemos la tendencia de hacer lo contrario de nuestros hermanos? Muchos de nosotros. Y muchas veces no nos llevamos bien con nuestros hermanos porque hay rivalidades. Con Jesús no había rivalidades. Con Jesús, con sus hermanos. Puede ser con los hermanos de él, contra él. Pero él era y es perfecto. Entonces llegamos a la sección de las Escrituras en la que tanto los líderes religiosos, al igual que el pueblo, estaban equivocados. Y ahora debemos comprender la importancia del liderazgo dentro de la Biblia. Un pueblo suele crecer más allá de sus líderes. Un pueblo, una vez más lo voy a decir, un pueblo suele crecer más allá de sus líderes. Y muchas veces refleja a su liderazgo. En el antiguo pacto, bajo la ley, había el sumo sacerdote. Y bajo el pacto nuevo de la gracia hay pastores y diáconos. Vivimos bajo el pacto de la gracia. Y hay requisitos debajo de ese pacto. Arrepentimiento y fe en Jesús, que resulta en la obediencia. Pero una vez más, un pueblo no crece más allá de sus líderes. Un hogar no crece más allá que sus padres, que el esposo y la esposa. Nosotros tenemos que ver cuál es la importancia del liderazgo dentro de la iglesia. Porque yo quiero que ustedes sepan que el pacto de la gracia no anula el pacto de la ley. Pero provee una persona para cumplir el pacto de obras por nosotros. Y yo quiero que ustedes capten esto. Jesús es nuestra cabeza. Él es la cabeza de esta iglesia. Yo soy el pastor, pero Él es la cabeza. Y nosotros seguimos a Él. Nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia.
y por la gracia de Dios provee un sacrificio. Nosotros, en realidad, somos justificados por las obras, simplemente las obras de Jesús, no la nuestra. Pero el liderazgo es de suma importancia. Hay muchos pasajes sobre el liderazgo en la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel 34, 1 al 5. Ezequiel 34, 1 al 5. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Ezequiel 34, 1 al 5. Dice la palabra de Dios: el Señor se dirigió a mí y me dijo, el Señor hablando con Ezequiel: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel, sus líderes, y diles, esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, no curan las enfermas, ni vendan a las que tienen pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a los que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se la comieron. El pasaje de hoy revelará los resultados de un mal liderazgo. Eso es lo que vamos a ver. Y cómo afectó al pueblo. Y nosotros podemos relacionar, porque estamos en un momento bien caótico acá en el país. Hay mucha protesta. Sí, el liderazgo puede conducir al bien y al mal. Pero yo quiero que ustedes vean cómo respondió el pueblo al liderazgo de Israel sobre Jesús. Entonces vamos a ver este primer punto. Jesús va en secreto. Jesús se fue a la fiesta en secreto. Mira lo que dice, versículo 10. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Sus hermanos se habían retirado a la fiesta del tabernáculo públicamente. No tenían nada que temer porque no creían en Jesús, al igual que los líderes religiosos. Así que iban a ser abrazados totalmente por el pueblo. Iban a ser abrazados por el mundo. Y ahora sabemos que en el verso 14 era la mitad de la fiesta. Eso significa que no había mucha gente en el camino y Jesús podía haber entrado a la fiesta en secreto sin ser notado. Así que en versículo 10 él dice: entonces Jesús también subió, no abiertamente sino en secreto. Y como sabemos, Jesús no hace nada aparte del Padre, como nosotros vemos en capítulo 5 de Juan, versículo 19. Él todo lo que hace es según la voluntad del Padre. Así que el Padre lo guió según el tiempo perfecto, porque su entrada pública en Jerusalén iba a ocurrir muchos más meses más adelante. Así que se fue a Jerusalén en secreto, dejando atrás Galilea. Él quería honrar al Padre. Él simplemente no se fue según los planes de sus hermanos. Ahora en versículo 11 nos dirigimos a los líderes religiosos de Israel, de Jerusalén. Mira lo que dice: pero por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? ¿A dónde está ese? ¿Qué están informando? Hablando del Hijo de Dios. Y esa es la razón por la que fue en secreto. El plan ya estaba en camino para detenerlo y matarlo. Ahora, para entender las cosas, Galilea estaba debajo del gobierno de Herodes, donde los líderes religiosos en Jerusalén no tenían autoridad. Entonces tenían que esperar que Jesús llegaba a Jerusalén, porque ahí ellos podían ejecutar su plan. Querían matarlo. Solo la autoridad romana sobreponía a la autoridad judía.
Pero ellos, los romanos, permitieron que los judíos gobernaran su cultura, su religión, y solamente se entraban en los asuntos si algo salía de su control. Entonces, analizamos la mal dirección de los líderes judíos. Tenían un plan para encarcelar y matar a Jesús. Por si acaso, voy a hacer una pregunta. ¿Comunicaron ese plan al pueblo de Dios? No. Recuerda que su llamado era para dirigir el pueblo de Dios según la palabra. No comunicaron al pueblo que iban a matarlo porque tomaron la decisión entre ellos según sus deseos y envidia y no la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes capten eso. Los líderes no pueden tomar decisiones según sus propios intereses. Ellos tienen que tomar sus decisiones basadas en la palabra de Dios. Pero ellos lo hicieron en secreto. ¿Tú sabes por qué lo hicieron en secreto? Ellos lo hicieron en secreto porque ellos sabían que el pueblo no estaba a su favor. Vamos a Marcos 12:12, por favor. Aquí vemos la parábola de los labradores malvados, en cual Jesús habló sobre esto, sobre los líderes. Él dijo esta parábola hablando de los líderes. Son palabras fuertes. Y mira cómo termina. Y procuraban prender a Jesús. ¿Qué significa prender? ¿Qué significa eso? Pero temían ¿a quién? A la multitud. Porque comprendieron que contra ellos habían dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron. No se fueron gozosos con una sonrisa. Se fueron enojados. Ellos temían al pueblo. Temían a la multitud porque la gente estaba dividida con respecto a Jesús. Entonces querían encarcelarlo, pero nunca se lo dijo al pueblo. ¿Tú crees que el pueblo hubiera respondido positivamente si los líderes lo hubieran hecho? ¿Tú crees que piensan eso? Estamos viendo el mal liderazgo. Ellos tomaron una decisión sobre Jesús, a pesar de la palabra de Dios, a pesar del pueblo de Dios, porque estaban divididas y lo hicieron en secreto. El liderazgo dentro del pueblo de Dios debe ser claro en la dirección. Lo voy a repetir. El liderazgo dentro del pueblo de Dios debe ser claro en la dirección. No debe guardar secretos que pertenecen al pueblo según su palabra. Ellos deseaban el Mesías, el pueblo deseaba el Mesías y tomaron la decisión a matar el mismo Salvador que ellos esperaban. Y no querían comunicárselo al grupo. Hoy en día tenemos demasiados pastores que hacen igual. Oculta información al pueblo de Dios y lleva a la iglesia en la dirección que ellos desean, no la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos iglesias que permitieron el mensaje de prosperidad. Tenemos eso. Pastores que se van endeudando a la iglesia por sus malas decisiones y ellos toman las decisiones a solas. Tenemos pastores que tienen escándalos dentro de su familia, la iglesia, la comunidad. Yo escuché de un pastor a donde su hija adolescente quedó embarazada. ¿Tú sabes lo que hizo ese pastor con su hija? Él tomó al novio y dejó vivir en su casa, cohabitando juntos. El padre o el pastor aumentó el pecado sobre el pecado con las malas decisiones. Y cuando los líderes son malos en sus decisiones, los miembros siguen. Muchos querían matar a Jesús porque los líderes querían matar a Jesús. El liderazgo debe ser claro, preciso, bíblico, honesto con los miembros, con las ovejas.
Y cuando el pastor no es claro, no tienen dirección y van en contra de la palabra de Dios. Y la iglesia está perdida, vagando sin rumbo. Necesitamos ser claros. El pueblo llegará a sus propias conclusiones y acciones, lo que va a causar daño a la iglesia y el testimonio de Cristo cuando no somos claros. Se convierten en ovejas sin pastor, aunque el pastor está presente. Algunos de ustedes conocen familias a donde el varón no dirige bien. En la familia está sin rumbo, tomando malas decisiones, porque el liderazgo está mal. Y porque el liderazgo está mal, la familia anda mal. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Ellos querían matar a Jesús, no dijeron nada. Entonces el pueblo estaba dividido porque no tenían dirección. Ahora, yo quiero que ustedes vean qué tan perdido estaba el pueblo. El verso 12 y 13 vemos el resultado del pobre liderazgo dentro del pueblo. Los líderes religiosos no entendieron finalmente las palabras y las acciones de Jesús. No lo vieron como verdaderas y de acuerdo con las Escrituras. Entonces ellos tomaron una decisión sobre Jesús basada en las palabras ofensivas de Jesús. Eran ofensivas, pero eran ciegas. Y asumieron incorrectamente que era un blasfemo, lo cual significa insultar a Dios, irreverencia, maldecirle, algo que muchos de nosotros hacemos hoy en día. Dame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez ha llegado a una conclusión negativa de una persona simplemente por mirarlo? Nunca he hablado con una persona. Tú lo ves y tú dices, esta persona está mal. Pero cuando llegas a conocer a esa persona, descubres que la evaluación tuya era completamente falsa, incierta o era peor lo que tú pensabas. Pero tenemos que conocer. Como líderes, debemos ver a las personas a través de la lente de la oración y los principios bíblicos y frutos y obras que producen. Mira el versículo 12. Dice, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. ¿Por qué había murmuración? Porque los líderes no dirigían. Recuerda que mencionamos que murmurar es hablar en voz baja, a donde muchas personas no escuchan, o si alguien lo escucha. Y cuando no hay una dirección bíblica y adecuada, o no hay comunicación claras por parte de los líderes, hay murmullos y confusiones. ¿Sí o no? Así es. Los líderes no eran claros. Permiso. Tenemos que cambiar la batería, disculpa. A ver, disculpa. Los líderes no eran claros. Mira cómo murmuraban ellos. Si Jesús era bueno o descarriaba al pueblo. Eso era su queja. Eso era la murmuración. ¿Ese hombre es el Mesías o es un vagabundo? ¿Es mentiroso o es el Mesías prometido? Ellos tenían preguntas, y preguntas legítimas, y los líderes fallaron en dirigirlos. ¿Ha visto iglesias abrazar los políticos? ¿Conoces iglesias que han abrazado a los políticos? No solamente cualquier político que tienen valores en contra de la palabra de Dios, y lo abrazan públicamente.
Y cuando los pastores lo abrazan, ¿tú sabes lo que pasa? Los miembros también lo abrazan. He visto homosexuales casados, ser abrazados como miembros de iglesias evangélicas. Porque cuando la iglesia, cuando el liderazgo lo aprueba, ¿tú sabes lo que hace la iglesia? Lo aprueba. He visto mujeres que son prostitutas y después sus hijas también salen igual. He visto hombres que son machistas y pegan a sus esposas y sus hijos salen igual. ¿Saben por qué? Seguimos al liderazgo. La presencia de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros provocaron conversaciones en el pueblo. Y los líderes llegaron a la conclusión incorrecta de Jesús y no comunicaron sus intenciones con el pueblo. Pero el pueblo estaba viendo y estaba escuchando. Dame un ejemplo. Imagínese que yo digo que la hermana Sigal, vamos a ver si yo digo que ella no existe, pero ella está acá mismo. Vamos a decir que ella no es mujer. Ella no existe y no es mujer, pero está acá. Es obvio que es mujer y tiene una hija que está a su costado. Sería ilógico lo que yo digo, ¿sí o no? Porque está enfrente de nuestras personas. Es obvio. Lo que está enfrente de nuestros ojos. Podemos ver y podemos hablar, podemos comunicarnos con ella. Ella está acá. Los líderes religiosos intentaron silenciar a lo que era obvio. Jesús estaba enseñando con autoridad, haciendo milagros ante las masas de las personas y desafiando a los líderes porque Él era y es la palabra de Dios hecha carne. Y aún así los líderes querían callar al pueblo. Algunos pensaban que Jesús era el Mesías prometido y otros que era un loco, engañador, poseído por el diablo. Pero ellos vieron y escucharon. Y no se puede negar esas cosas. Hemos visto que los líderes hicieron una mala evaluación de Jesús. No fueron claros. No dieron dirección al pueblo. Y ahora vamos a ver la hostilidad con los líderes religiosos y con el pueblo que se oponían a su opinión. Mira el versículo 13. Juan 7:13. Dice la palabra de Dios: nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Quién son los judíos? Los líderes. Los líderes. El pueblo tenía preguntas, dudas que necesitaban ser aclaradas y los líderes no, seco, nada. Los líderes religiosos no estaban dispuestos a abrir la palabra, las escrituras y evaluar la persona y carácter de Jesús. Estaban cerrados, totalmente cerrados en su posición. ¿Alguna vez nos hemos cerrado en nuestra posición? Al final, para darnos cuenta que estábamos mal. Y después tenemos que darle esa respuesta de fallamos, sí, discúlpate, perdóname, estábamos mal. Si llegamos a esa conclusión, porque muchas veces reconocemos que estamos mal, pero no decimos nada. Esa es la norma. Ellos estaban mal. Estaban cerrados totalmente en su posición. Y para decir lo contrario de su posición, era para juzgar a la persona que no caía en línea con su opinión. Eso sí es feo. Eso es feo.
Eran una mafia religiosa, como muchas iglesias. ¿Ustedes han entrado en iglesias a donde la iglesia está dirigida por una familia? Y para cuestionar a cualquier persona es para ser atacado por toda la familia. Pasa. Los líderes no querían ser cuestionados. Era feo eso. Mira, ¿ha oído la expresión, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Ha escuchado sobre eso? Mira, lo voy a repetir. Es una expresión bien popular. Y más, en inglés es mucho más popular. El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. La idea es que a medida que aumenta el poder de una persona o de un grupo, disminuye su orientación moral. Más poder, pierde su forma de ser, la moralidad dentro de ellos. Se ve claramente. ¿Lo quiere ver? En los últimos 10 años, ¿cuántos presidentes tuvo el Perú? 7. Y muchos de ellos encarcelados. Y muchos de ellos robando. Su poder y su ambición cegaron su moralidad y entendimiento. Por eso Jesús dijo a los líderes, deben ser siervos primero. Cada líder dentro de la iglesia es un siervo. No hace servicio, es un siervo. Les temían a los líderes religiosos porque tenían la autoridad de prohibirles la entrada al templo. Nosotros escuchamos eso y pensamos, ¿y? Nosotros escuchamos, eso no es importante. Pero para ellos era fatal socialmente. Era fatal. El templo a veces era la área pública de conversar, de estudiar la palabra de Dios. Ellos dijeron, cualquier persona que nos cuestionan, vamos a decir, no puede entrar en el templo. Podían destruir sus vidas, incluso matarlos, como hicieron con Jesús. Parece que los líderes ni siquiera querían que la gente hablaba de Jesús, que estaba enfrente de ellos. Murmuraban porque la amenaza a ellos era real. Vaya conmigo a capítulo 9 de Juan, versículo 19 al 22. Capítulo 9, versículo 19 al 22. El contexto es que un ciego de nacimiento fue sanado por Jesús y los judíos cuestionaron a sus padres. Amén. 19. ¿Lo tienen? Amén. Entonces, el contexto acá es, los judíos están hablando ahora con los padres. Este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Ahora vamos, mira la respuesta de los padres. Entonces sus padres le cuestionaron. Sabemos que ese es nuestro hijo, obvio, y que nació ciego, obvio. Pero ¿cómo es que ve ahora? No lo sabemos. No lo creo. ¿O quién le abrió sus ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él. Ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque temían. ¿Tenían miedo de quién? De los judíos. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, cuando alguien está en desacuerdo con nosotros, vamos a amenazarlos. Imagínese a una persona con poder amenazando tu vida o la vida de tu familia si no haga lo que dicen. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Imagínese a alguien dice, niega tu fe o mata a tu familia.
¿qué harían? Las personas más espirituales de Israel, los fariseos, los escribas, desaprobaron a Jesús y todos sus seguidores. Humanamente hablando, estaba justificado el miedo de ellos. Humanamente hablando. Y espiritualmente hablando, no estaban justificados. Humanamente estaban diciendo, te vamos a sacar de la presencia de Dios. Los seguidores de Cristo, ellos vieron que Jesús es Dios. Entonces, si lo sacaban del templo, estaban con Dios. Amenazaron al pueblo simplemente por no estar de acuerdo con ellos. Pero aquellos que abrazaron a Jesús sabían que estaba en la presencia de Dios, siguiéndole. Pero muchos del pueblo temían más al hombre que a Dios. Vamos a Mateo 10, 28, por favor. Mateo 10, 28. Amén. Cuando tengan, digan amén. Amén. No temen a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Cualquier ser humano. Más bien teme a aquel Dios que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuál debería ser nuestro temor? ¿El hombre o Dios? Dios. Todo va a decir Dios. Nadie va a negar Dios, pero cuando viene la amenaza, ¿qué vamos a decir? Si dicen que voy a matar a tus hijos, a tu esposa, si no niega la fe, ¿qué harían? Todo el mundo está dispuesto a decir yo sigo a Dios hasta que tienen que evaluar la situación y rendir cuentas, perder su vida, perder su terreno, perder casas, dinero. Todo el mundo está dispuesto a decir yo amo al Señor hasta que viene ese momento que da un costo de seguirlo. Eso es lo que nosotros vemos. La respuesta de los líderes religiosos provocó el miedo a la gente. Y en lugar de responder a sus preguntas y dudas sobre Jesús, los líderes silenciaron y amenazaron al pueblo fuera del tiempo, fuera de la presencia de Dios. Un líder que infunde el miedo en el pueblo de Dios y no tienes convicciones bíblicas, no es un líder. Jesús era y es conocido por su amor, su convicción, sabiduría, franqueza y deseo de complacer al Padre. Los líderes que nosotros debemos seguir son aquellos que imitan a Jesucristo. Nosotros nos cantamos seguir a hombres. Yo escucho a este pastor, yo escucho estas prédicas del pastor fulano de tal. Y amén, pero ellos no son tus pastores. Tu pastor es la persona acá, día a día en tu vida, apuntándote a la gloria de Dios, caminando contigo. Nosotros nos cantamos seguir a los hombres. Nos cantamos a seguir a los hombres. Pero pocos nos gusta a seguir a Cristo. Y eso es una gran tristeza hoy en día. Hay pastores famosos, y la verdad yo conozco a algunos de esos pastores y son bien amorosos. Ellos no quieren esa fama. Ellos tienen que cuidarse, y ellos mismos lo dicen. Pero una vez más, un líder no debe infundir miedo. Debe ser como Jesucristo. El pueblo temía a sus líderes porque les amenazaban, porque no comunicaban a ellos con claridad y se servían a sí mismos. Entonces ellos estaban perdidos. Bien lógico, cuando el papá en la familia está perdido, la familia también, la esposa y los hijos también están perdidos.
Cuando el liderazgo está mal, el pueblo sigue el liderazgo. Y cuando el liderazgo está bien, el pueblo sigue el liderazgo. Recuerda cuando Santiago y Juan pidieron estar a la derecha y la izquierda de Jesús, en Mateo 20, 25, 28, mira lo que dijo, no tiene que ir. Jesús dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorearon de ellos y que los grandes ejerzan autoridad sobre ellos. No ha de hacer así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiere llegar a ser grande será un servidor. Y el que entre ustedes quieren ser el primero será un siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los líderes son llamados para servir. Así es. Y muchos de nosotros queremos ser servidos en vez de servir. Y déjame decirte algo, no me den una sorpresa. Todos nosotros somos líderes, de una forma u otra. Todos somos líderes. Y todos estamos llamados para servir. Entonces acá estamos viendo que los líderes judíos no eran diferentes de los líderes religiosos que Jesús mencionaba en Mateo 20. Ellos oprimieron al pueblo para que no miran a Jesús, sino miran a él, a sí mismo. Déjame decirte algo bien profundo. Los líderes que no quieren glorificar a Dios siempre van a decir, mírame a mí. Mírame a mí. Eso no es bíblico. Los líderes siempre deben decir, mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Y cuando los líderes caen, y van a caer, ojo, ellos van a caer. ¿Tú sabes lo que pasa con muchas de las ovejas? Chao, se van. Entonces yo quiero destacar varias aplicaciones de este pasaje. 1. Hacemos las cosas en una voluntad de Dios, no según el hombre. Jesús se fue a la fiesta de tabernáculos, no en el tiempo de sus hermanos, sino en el tiempo de su Padre. Y dame cita, debemos aprender a buscar la voluntad de Dios a través de la escritura y la oración. Pero no solo debemos meditar en su voluntad en nuestra vida, sino también en su tiempo. Tienen que saber su tiempo. Muchas veces entendemos su voluntad, pero no tenemos idea de su tiempo. Yo quería casarme a los 16 años. Y gracias a Dios que Dios no lo permitió. Porque iba a ser un desastre. Entonces no era el tiempo correcto. Nosotros tenemos que evaluar cuál es el tiempo de Dios. Debemos entender que el tiempo de Él no es nuestro tiempo, es de Él. Y algunos de nosotros estamos pasando por dificultades y otros por momentos de éxito. Y déjame decir, abrázalo a cualquier momento en el cual te encuentras, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y algunos de ustedes dejaron pasar por grandes bendiciones y oportunidades, como casarse, tener hijos o ministerios, porque no sentían que estaban preparados. Y puede ser que no estaban preparados, pero nunca le preguntaron a Dios si era su tiempo. Entonces tú tomaste la decisión sin consultar a Dios. Otros asumieron responsabilidades sin preguntar si era el tiempo de Dios. Tú sabes cuando David fue ungido por Samuel, ¿tú sabes cuánto tiempo duró para que él sea rey? 10 a 15 años. Él esperó 10 a 15 años para ser el rey. Y nosotros no podemos esperar 30 minutos en una línea. Así somos. Él no lo forzó, pero estuvo atento y preparándose, David. ¿Y David era un líder perfecto? No, él también falló.
cuestionamos el tiempo de Dios, y muchos de nosotros cuestionamos el tiempo de Dios, es porque estamos pasando por momentos difíciles. Debemos aprender a confiar en Dios y sus palabras y ser pacientes, porque es nuestro buen Padre. Recordamos Salmo 27:14, anótalo, no vayan, pero Salmos 27:14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntate tu corazón y espera en Él. Amén, espera. Espera como deberíamos esperar en obediencia. Y Dios nunca fallará en ninguna de sus promesas. Como Pablo dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansemos, segaremos. En tu paciencia, haga el bien. ¿Qué es el bien? La obediencia de Dios. Jesús, una vez más, Jesús fue a la fiesta de tabernáculos, no el tiempo de sus hermanos, sino el tiempo de Dios. Amén. 2. Un mal liderazgo conduce a la confusión, las murmuraciones, a la falta de la dirección y la desconfianza. Siempre. Los líderes eran egoístas, tomaron la decisión de matar a Jesús porque no encajaba en su molde de religión. Recuerda que los líderes deben ser primero que siervos. Siervos. Son llamados por Dios para dirigir su pueblo, de acuerdo de su voluntad, según su palabra, no la nuestra. No se trata de que los pastores sean exaltados o glorificados. Se trata de guiar al pueblo de Dios, que Él ha comprado con la sangre de su Hijo, para que entienda mejor su llamado y misión en este mundo de glorificar su nombre en la santidad y la obediencia fiel. Yo quiero que ustedes obedezcan, pero no quiero que obedezcan a mi persona. Yo quiero que obedezcan a la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que yo deseo. Nos cuesta. Cuando los líderes son corruptos, el pueblo suele hacer lo mismo. Yo voy a repetir eso. Cuando los líderes son corruptos, el pueblo también suele ser corruptos. Los líderes de este país muchas veces son informales y hacen las cosas escondidas. Y a veces hacemos igual. Yo no quiero pagar impuestos, entonces no me voy a decir esta mentira acá. No te debo un recibo. Voy a robar la empresa. Yo voy a decir que el almuerzo cuesta 20, pero solamente pagué 10. Y me quedo con 10 soles. Así somos. Tendemos a ser como nuestros líderes. Los líderes son llamados por Dios y Dios establece sus normas y requisitos de ellos. Y yo te animo para evaluar esos requisitos de los pastores. Se pueden ver, anótalo, en 1 Timoteo 3, 1 al 7, 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9 y 1 de Pedro 5, 1 al 4. 1 de Pedro 5, 1 al 4. Evalúa los requisitos de los líderes, de los pastores. 3. Y aunque los líderes iban en contra de la voluntad de Dios, cada persona tuvo la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios y averiguar si era verdad. Eso no te excusa. Correcto. Eso es lo que yo quiero que ustedes capten. No te excusa. Si yo estoy mal, no te excusa. Ustedes tienen la misma vida que yo tengo. Ustedes no siguen al hombre, tú sigues a Dios. Tienen que estar atentos a quién cada uno de ustedes se someta. Deben estar atentos en quién ustedes colocan su vida debajo. Porque hay muchos pastores que no están bien y hay muchos que son excelentes. Ustedes tienen que colocarse bajo un liderazgo bíblico. Porque usted no va a dar cuenta a los pastores. Y esa es la gran mentira. No va a dar cuenta a tu denominación o su familia. Usted va a dar cuenta ante Dios. Nuestra lealtad no es a nuestros líderes, sino a Dios primero. Y Él nos llama en Hebreos
13:17, a someternos y a obedecer a nuestros líderes. Pero esa sumisión no es absoluta. La sumisión de los pastores empieza y termina con este libro. Y cuando no están cumpliendo con este libro, yo lo digo perfectamente, porque no hay un perfecto pastor, pero su vida debería ser dirigida por este libro. Su familia, sus finanzas, sus actitudes, su hogar. Entonces comprenda que cada uno de nosotros es responsable de colocarse bajo un liderazgo bíblico. Porque nuestra tendencia es elegir una iglesia y líderes que sean más como nosotros. Yo he escuchado eso. Yo quiero líderes e iglesias que son más como nosotros. Piensa en esa declaración. Yo quiero una iglesia que es más como yo. Entonces tú quieres una iglesia en tu imagen, no en imagen de Dios. Entiende eso. Yo quiero terminar con esto. La iglesia es para los creyentes. Correcto. Eso no hay duda. Y si ustedes no son creyentes, van al infierno. Ustedes van a decir, tú no me conoces. No tengo que conocerte, porque yo sé que cada persona es pecador. No hay ninguna persona buena. Y hay dos cosas que ustedes necesitan hacer para ser parte de la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Uno, tiene que arrepentirse de tus pecados ante Dios. Escúchame, ante Dios. Muchos de nosotros estamos dispuestos a compararnos a otras personas. Esos son borrachos. Comparado a él, yo soy un ángel. Pero comparado a la santidad de Dios y sus 10 mandamientos, todos de nosotros estamos mal. Cada uno de nosotros. Tú puedes pensar que eres una buena persona, pero Romanos 3 dice que nadie es bueno. Ni uno. Tú puedes pensar que tú no mereces la gracia de Dios, y amén, no lo merece, pero Él te lo da. Y si Él te lo da, tú no lo puedes rechazar. Pero a decirte, la gracia de Dios sobrepasa todos nuestros pecados. Acá en este cuarto condenado, es tan grande la gracia de Dios. El amor de Dios es tan profundo. Y muchas veces el obstáculo más grande es nosotros mismos. Tienes que verte como un pecador que no se puede salvar. Acá es el detalle. Nosotros pensamos que viniendo a la iglesia me hace bien, sirviendo me hace bien, dando me hace bien. Eso no te hace bien. Arrepintiéndote y sometiéndote a Dios, a Jesús, eso te hace bien. Entonces te animo, vete a los 10 mandamientos en Éxodo 20. Ahora no, anótalo. Si no conoces a Dios, vete a los 10 mandamientos en Éxodo 20 y vete mandato por mandato y pregúntate, ¿yo he quebrantado ese mandato? Y cuando tú digas sí, porque es así, te vas a dar cuenta que tú no eres bueno. Después arrepiente de tus pecados. Y 2, confía en el único Salvador que Dios ha enviado para cumplir la ley en nuestro favor. Necesitamos perfección para estar en la presencia de Dios. Y la única forma de lograr esa perfección es confiar en Jesús. Y Él cumple la ley perfectamente por nosotros. Y cuando confiamos en Él, Él toma nuestros pecados y nos da su perfecta justicia. Y todo lo que tenemos que hacer es creer. Lo que Él hizo en la cruz fue para rescatarnos y hacernos parte de la familia de Dios. Entonces, arrepiéntate y confía en Dios. Hágalo ahora, hágalo en su casa, pero hazlo lo más pronto posible. Porque hay muchas personas que han ido a la iglesia por toda su vida y van a terminar en el infierno. Y eso es triste, porque pensaron que su salvación se basaba en lo que ellos hacían y no su confianza en Cristo.
El mal liderazgo no se excusa de no leer la palabra de Dios, de no someternos a ella y poner nuestra fe en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Vimos, Señor, a través de tu palabra, que cada uno de nosotros somos responsables. Vimos la importancia de colocarnos debajo de un liderazgo bíblico. Que cada persona acá pueda entender que ninguno somos buenos, aún los líderes, y ellos necesitan la gracia. Los miembros y los líderes ambos necesitan la gracia tuya, encontrada en Cristo. Cuídanos, Padre, para ver y entender tu maravilla, encontrar una persona y obra de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.